Yo desde los 17 años me salí de mi casa, entonces yo pagaba un arriendo, una habitación. Entonces pedí un préstamo en el ICETES y me presenté a la universidad y pasé. Ya. Entonces en el día trabajaba en una obra desde 7 de la mañana a 5 de la tarde. Wow. Y de ahí, y de ahí salía y entraba a estudiar de 6 a 10 de la noche, todos los días. Entonces de ahí lo que hacíamos era, porque todos los que estudiábamos de noche teníamos el mismo ritmo, yo no era Sí, pues la la única. única. Entonces salíamos a las 10 de la noche y nos íbamos para la casa de algún compañero. Entonces si era lunes, martes y miércoles uno sacaba los trabajos que se tenían que entregar en esa semana. Para la Entonces, universidad. para la Ok. universidad. Entonces, si tenía una clase el lunes y volvía a tener el jueves, normalmente me dejaban trabajos en esa Ujú. semana. Entonces, esos primeros días sacábamos los trabajos de entre semana. Y los que nos iban dejando los fines de semana, como jueves, viernes o miércoles, que era para la siguiente, los dejábamos para el fin de semana. Ujú. Entonces era un ritmo bastante pesado porque era de 7 de la mañana a 5 de la tarde trabajando, de 6 a 10 de la noche estudiando. Y después de las 10 estudiábamos sacando trabajos o para parciales y todo. Y el fin de semana teníamos trabajos acumulados Ujú. para entregar los lunes, martes o miércoles. Entonces era el fin de semana también haciendo trabajos. Entonces fue un sacrificio siempre pues de 5 años. Donde fue, Demoraste 5 años en ese trote. O sea, 5, nunca soltaste tu trabajo. no podía. No pude. Hola a todos y bienvenidos a Éxito Latino Podcast. Mi nombre es Jairo Hernández y hoy tengo como invitada a Sandra. Sandra es la mujer de un amigo, es profesional e ingeniera y bueno, mejor dicho que ella misma nos cuente quién es y qué ha hecho durante la trayectoria de su vida y de su carrera. Entonces, Sandra, bienvenida. Esto fue esporádico porque nos vinimos de paseo y pues por aquí estamos en Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania. Pensilvania, sí. Entonces, bueno, pues primero que todo, pues cuéntame de dónde vienes, de dónde eres. Bueno, yo soy de Villavicencio, nací en Villavicencio y pues me crié allá, estudié allá, ¿De qué parte de Villavicencio eres? Villavicencio. Pero, o sea, ¿de qué barrio Ah, ok. te creaste? Lo que pasa es que yo viví en Villavicencio como hasta los 6, hasta los 11 años. Ujú. Y de ahí me fui a vivir con mi abuelita, que vive en un pueblito que se llama Puente Quetame. Entonces, llegando Puente entre Quetame. Villavicencio y Bogotá. Sí, 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 sí. Ah, por ahí donde venden las achiras y ya, Exacto, ya. sí, por ahí. Y ahí terminé ya el colegio, hasta 11 viví con ella. Y de ahí ya me devolví para Villavicencio. Ahí en Puente Quetame y eso, digamos, con ese tema de los derrumbes y eso es, ¿no les daba miedo o se veía así cerca, así cuando, porque por ahí eso derrumbes por todo lado, ¿no? Lo que pasa es que eso ha sido más que todos los últimos años. ¿Los derrumbes o Sí, los derrumbes ha sido, póngale por ahí unos 6 años hacia acá, que ha molestado la vía que se cierra mm, totalmente. Antes no molestaba tanto. no se ve tanto? ¿Y No. eso por qué crees que empezó a suceder de un tiempo para acá? Porque si las montañas eran las mismas. No, yo pienso que una parte es porque se han hecho mucho criaderos de galpones. Entonces, cuando no le dan buen manejo a las aguas, pues eso filtra en la tierra y la va haciendo erosionar. Ah, Entonces, ok. pues adicional de eso, el cambio climático, las Sí. lluvias, todo Y que eso hay afecta. como muchos naceros de agua y Ajá. eso. Yo vi muchos derrumbes, de hecho creo que hay una vía que, creo no, hay una vía que es como de Agua Azul Casanare Ujú. que conecta con Boyacá y los camiones se tenían que botar por ahí. Yo incluso por ahí hice una travesía en moto y esa vía pues no es muy buena y cuando pasan los camiones eso la volvían. Uf, Sí. y complicado. O sea, yo recuerdo que se encarecían las cosas en Villavicencio porque no entraba, no Era entraba. más largo el recorrido, entonces era más caro Más el caro todo. transporte. Ujú. Mm. Entonces, ¿Y en dónde estudiaste? ¿Tú estudias en Villavicencio? yo estudié en Villavicencio. Yo terminé el colegio en Ujú, Puente Quetame, pues ujú. con mi abuelita, que vivía con ella. Y de ahí ya me trasladé para Villavicencio. En Villavicencio, cuando llegué a Villa, ya tenía 17 años, no tenía la mayoría de edad Ujú. todavía. Entonces empecé a trabajar como en una obra, ayudándole a un topógrafo, Ya. ayudándole como con las carteras. Él necesitaba ver algo como muy básico de que alguien le Ujú. calculara unas carteras.
Y de ahí pues poco a poco fui aprendiendo el tema de topografía. eh, Estuve un tiempo pues como ahí al pendiente de esa obra. Mientras se acabó realmente fueron como 4 meses realmente que ya me tocó pues sola, ¿cierto? Mm, De ahí él ya me recomendó con un dibujante, con un señor que hacía planes. los que trabajan con Con, los arquitectos. sí, algo Ajá, así, sí, sí, sí. realmente, pero él era más enfocado a la topografía, entonces a diseños de vías, cálculos de planos, volúmenes, cálculos de planos no, a topografía, cálculos de volúmenes, a diseños de vías, a todo Bueno, eso. ¿cuál es la función y qué hace o qué es lo que hace un fotógrafo? O sea, ellos Un son los que se paran topógrafo, como con un trípode en las ajá. calles y están como mirando, que los he visto, pero ¿qué función hace? O sea, ¿qué es la labor que desarrollan? Ellos realmente lo que hacen es, a eso se le llama un levantamiento topográfico, eso es para poder mirar en el sistema, eso es un programa, para poder mirar en el sistema en 3D cómo va una vía o cómo es el terreno en ese momento. Entonces, por lo menos su merced puede mirar una, qué sé yo, un lote inclinado, pero su merced no sabe exactamente cuánto es la altura que tiene eso. En- Ellos miden la inclinación pero y también miden las áreas, distancia. distancias, tanto distancias planas como verticales. No es lo mismo tener una distancia así que tener una distancia así. Ok. Entonces, tiene muchas funciones. Entonces, dentro de eso, primero se toma un levantamiento topográfico, donde se mira toda la superficie y ya con eso uno calcula o hace los diseños que necesite. Entonces, por lo menos si es para una vía, entonces se calcula la traza por dónde va, cuánto volumen de excavación se va a mover, cuánto volumen de lleno se tiene que hacer. O sea, digamos, antes de arrancar una vía o un proyecto así, creo que en un parqueo también lo van a necesitar, ¿no? Ujú. Antes de eso, lo primero es el fotógrafo antes de hacer el El diseño, topógrafo. topógrafo, Ujú. perdón, Sí, lo primero es hacer antes de hacer el diseño. sí, es que para hacer el diseño se necesita la topografía. Ese es el orden. Ujú, ese es Ok. el orden. ¿Y eso lo hace quién? ¿Un ingeniero o ¿Quién? una persona, la topografía? Lo hace un topógrafo. O sea, ¿es una carrera esto? Sí, es una profesión. Ajá, El ok. topógrafo es una profesión. Lo mismo que un ingeniero, es lo mismo, es una profesión. Ujú. Ok, y entonces empezaste a trabajar con ellos. Con él, exactamente. Y de ahí él luego me recomendó a ser dibujante. Ujú, Entonces fue como un proceso muy bonito porque, o sea, inicié primero en campo, haciendo la topografía, mirando los equipos, cómo se tomaban en campo, ¿cierto? ujú, Y después pasé a procesar los datos, porque uno hace el levantamiento en una estación, es un equipo, pues, que guarda toda la información y ujú, de eso se exporta a un programa. En esos momentos hay varios, pero ujú. pues en ese entonces estaba uno que llamaba AutoCAD, AutoCAD LAN. ¿Y Entonces, eso que haces como una es un, mide? no, eso ya es para procesar la información, entonces ya uno ve eso en tiempo real, como en 3D, uno ya ahí le calcula volúmenes, o sea, toda la información se importa a un archivo, Ujú, a un programa, ujú. Y ahí el paso siguiente pasa a manos de el dibujante. el dibujante. Muchas veces los topógrafos, hoy en día ya los topógrafos calculan todo realmente. Ya ellos mismos manejan lo de los programas y los calculan y los montan todo. Hoy en día, pues en ese entonces no era tan común que el topógrafo manejara Era el más programa. enfocado solo ahí y ahí llegaba, entregaba. Exactamente. Ujú. Ya. Empezando porque cuando ya se toma esa topografía, eso ya se pasa al dibujante y se procesa la información. Entonces, por lo menos, si es para medir un lote, entonces ya se miden las áreas, se dibuja y se hace un plano y se entrega. Ujú, Hasta ahí llegaría más que todo un topógrafo. Hay varios que tienen mucha experiencia en diseño de vías, entonces ya montan la traza y montan las mm, carteras y hacen los diseños y todo. Pero pues para hacer un diseño de vías, eso está avalado, o sea, para presentarlo, digamos, a una gobernación ujú. o un proyecto, tiene que ser firmado por un ingeniero. Ok. Y digamos, ya, ok, ya me quedó claro lo del topógrafo. Ahora, digamos que pasa a manos de un dibujante. Ujú. Sí, digamos que el topógrafo en este caso no lo hizo. El dibujante
plasma todo en papel, todo a detalle, Sí, con solo stop, con... todo. Lo que pasa es que hay varios planos, ¿cierto? ujú, Porque todo no es lo mismo. Entonces, puede ser un trabajo de medir una finca, ujú, entonces se dibuja es la finca. Entonces, el área de la finca, se identifican por dónde van los nacederos de agua, por dónde van ríos o quebradas, ¿cierto? Dónde están los humedales, porque dependiendo de lo que sea, tienen reservas naturales, o sea, hay varias cosas sí, que las rigen, ¿cierto? ujú. Entonces, O quizás que cuando estén construyendo no se estrellen con una sorpresa de ujú, que hay un árbol en medio. Bueno, y exacto. cuando pasa esto, ¿por qué pasa? No debería pasar. O sea, porque lo que sí pasa es que se hace un levantamiento de un lote y pueden Ujú, haber árboles, ujú, ¿cierto? sí, Esos árboles no se pueden talar, así como que el dueño levantó la finca y quiere construir ahí una casa, ujú, entonces encontró un árbol y fue y lo taló porque sí, no se puede. Cada, eso lo rige como corporaciones, ¿cierto? Eso es del Estado, sí, son corporaciones ambientales. Entonces, por lo menos en el caso de Villavicencio está Cormacarena. Entonces, ellos lo que hacen es controlar de que no se talen los árboles. ujú, Entonces, para poder talar un árbol, hay que pedir un permiso. Entonces, lo que sí puede pasar es que hagan el levantamiento, inicien el proyecto, lo avancen y todavía no salga el permiso para talar para el ese árbol. árbol. Ujú. Entonces, eso sí puede pasar. Y ahí, digamos, bueno, ¿creen que hay alguna posibilidad que el árbol no den el permiso, no se pueda talar y tengan que rediseñar esa parte? ¿O qué se hace ahí? No, normalmente pues sí hay la posibilidad de que no den el permiso, Ujú, pero pues no, para eso ya se hicieron unos estudios, ya se avanzó, o ujú, sea, ya hay una persona detrás de con una experiencia de que sabe ujú, si ese árbol se puede talar o no. Cuando es algo muy emblemático, por lo menos que sea en el centro de una ciudad, sí. por lo menos normalmente en los centros de las ciudades o en los pueblos. Como ese en el Parque del Hacha, ese Ujú. árbol, uno que es Es, intocable. y en todos los parques hay árboles. Ujú, Entonces, esos árboles son los que no se pueden, que son mm, casi imposibles de que los quiten. O sea, no. Pero pues cuando ya hacen un lote, o lo que pasa es que también cuando se construyen cabañas ujú, que estén cercas a reservas naturales, ¿cierto? ujú, Entonces, o que hayan fuentes de agua, eso sí es difícil de que den permisos de talar esos árboles. Ahora, adicional, cuando dan el permiso de talar un árbol, no es que usted dieron el permiso, usted lo taló y adiós árbol, se no. acabó. Usted tiene que hacer una compensación ambiental por ese árbol. Entonces, por cada árbol talado, eso depende de cada corporación Ujú, o depende del árbol, ¿cierto? Le dicen, usted tiene que sembrar tantos árboles, no, pues, no sé, voy a decir 20 árboles, un ujú. ejemplo, y tiene que sembrarlos en una zona donde usted pueda controlar que los árboles van a nacer y se van a sostener. O sea, no, Pero, ¿y eso tiene que ser en terrenos propios no, o eso la misma bosques? corporación le ¿Dan los dice, bosques? le da la opción de dónde puede sembrarlos o usted puede presentar el área para poderlos sembrar. Entonces, Mm, eso es cuando son proyectos muy pequeñitos, por lo menos de una casa o cositas ujú, así, ¿cierto? ujú. No sé si usted ha escuchado en algún momento algo que se llaman como las botellas ecológicas, o no, las Sí. cápsulas de oxígeno, perdón. Bueno, No, eso, bueno, explícame. las cas- Creo que las botellas ecológicas algo no, vi. No, perdón, no era que se sembraba como en una botella. no, 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 que no, no, bueno. se llaman las cápsulas ecológicas. Ujú, Esas cápsulas lo que hacen es, bueno, en Colombia y creo que en el resto del mundo también lo hay. Hay gente que compra fincas solamente para dejarlas que se reforesten ellas solitas. naturalidad. Exacto. Entonces, Sí, eso hacían aquí los Rockefeller. Compraban lotes para hacer los parques naturales. Por eso hay tantos parques acá. pero más que, no sé cómo funciona acá, Ujú, ¿cierto? Pero creo que funciona igual en todo lado. Lo que pasa es que eso lo que hace hay empresas que se dedican a eso. O sea, para mí al principio no tenía sentido que alguien comprara una finca simplemente para dejar, a pues, tenerla ahí. para tenerla ahí y no hacerle ningún mantenimiento o sacarle algún provecho. Sí. Entonces lo que hacen ellos es, por lo menos en el Amazonas, hay gente que compra tierras en grande y las dejan reforestar. Y lo que hacen es contratar, normalmente contratan la gente de la zona, la misma gente que se encargaba de talar y
deforestar pues las zonas, Ujú, ahora son la gente que se encarga de cuidar las zonas ujú. para que no vayan ni tala, ni cacería, ni pues nada que afecte ecológicamente. Entonces, las cápsulas de oxígeno lo que quiere decir es que son empresas grandes, Ya. ¿cierto? Que Ujú. construyen. Entonces, para no hacer la compensación ambiental de sembrar un árbol porque es algo que es costoso. Entonces, por lo menos una persona que haga una vía larga, ¿cierto? Tiene la opción de sembrar árboles. De los árboles que tales, tienen que sembrar unos árboles, ¿cierto? Ujú. Para compensar los árboles que talaron. Pero no es solo sembrarlos y dejarlos ahí. Mm. Eso es sembrarlos y Darle cuidar que seguimiento. nazcan. Tienen que darle seguimiento mínimo de 5 años. Entonces, eso es costoso, porque lo otro es que si los arbolitos no nacen, tienen que Qué volverlos a volverá. sembrar. O sea, tienen que garantizar de que sí nazcan. Pero bueno, Sí, bueno para. y la otra opción es comprar las cápsulas de oxígeno. Entonces lo que hacen es contactar con las empresas que reforestan eso y pagar, entonces ellos, digamos, por cada hectárea o metro cuadrado, eh, dicen, esto produce tanto oxígeno, entonces le venden a usted los pedacitos de oxígeno donde usted los puede sostener, los puede pagar por 5 años, 6 años. Entonces eso No, lo pero que me hace perdí. Me perdí. Ok, hasta ahí íbamos todo es que claro. son dos Pero opciones para poder compensar. sí, sí, no, Entonces, entiendo el tema de la compensación. Y sembrar y cuidar el árbol 5 años y asegurarme de que nazca. ujú. Pero, ¿qué es una cápsula de oxígeno? Eso es una empresa aparte. Sí, sí, Entonces, pero sí, entiendo que es una sí, empresa, pero ¿qué es? por eso, es una empresa aparte que lo que hace es comprar un lote y lo reforesta, ¿cierto? Deja que Ajá. nazca. Pero para hacer eso se necesita una inversión. Ah, ok, yo pensé que era algo como más, como, no sé, me estaba imaginando como no sé, como un árbol en una cápsula que genera Ah, no, oxígeno, no, algo, no, algo no. así, ¿no? No, o Muy sea, película. sí, no, 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 pero sí me no. estaba imaginando. Ah, ok, o sea, digamos, un lote está ya con muchos árboles y todo, Ujú. entonces lo dividen como en cuadros y este cuadro, Por pues, decirlo, es por ya, ya, hectáreas, ya. más que en cuadros es por hectárea. Entonces, decir, este lote tiene tantas hectáreas, 10 hectáreas, Ujú. o normalmente son lotes muy grandes, son Sí, lotes sí, de sí. 2.000 hectáreas, tres Ujú. mil hectáreas. Entonces, decir, este lote, ellos hacen un estudio donde dicen, este lote produce tanto oxígeno. Entonces, ellos no pueden como sobrevender esa finca. Entonces, si Mm, son 2.000 hectáreas, le venden esas 2.000 hectáreas a una empresa que quiera comprar las cápsulas de ujú. oxígeno, que eso sustituye con sembrar los árboles, Ya, ¿cierto? ya, ya. Entonces, Sí, sí, sí. la empresa paga por eso y eso le ayuda a compensarlo, ¿cierto? Y con eso, esa misma empresa que está reforestando se sostiene y obviamente tiene unas ganancias, Claro, ¿cierto? claro. Entonces ellos a medida que van comprando hectáreas, siguen comprando más hectáreas y más hectáreas. Y digamos cuando la compañía, digamos, ok, un ejemplo textual. Yo compro, perdón, construyo una carretera y el Estado me exige que tengo que tener, no sé, 20 árboles. Yo no quiero sembrar esos 20 árboles, voy y le digo a esta empresa que me venda tanto. Ellos, es por tiempo, ¿no? Sí, eso es un tiempo. Entonces son 5 años. Ujú, Yo pago ese dinero por 5 años, tengo como esa licencia ujú. y una vez se termine ese tiempo, ellos otra vez le pueden vender esa misma Ujú. parte a otra empresa, a otra persona que vaya a construir otra cosa. Sí, es como un Ah, ok. cupo Ya, limitado ya, pues ya, ya. ahí. Ya, ya entendí. Entonces, lo que no tengo muy claro es por cuánto tiempo, si es por Sí, cinco sí. años, por 10 años, por Pero no más o sé. menos funciona de esa manera. Exactamente, más o menos funciona. Mm, Entonces, ese tema de la compensación ambiental es bastante interesante y ujú, más cuando es con las cápsulas. Yo realmente vine a leer sobre el tema hace relativamente poco porque pues para mí no tenía sentido comprar un ujú. lote y dejarlo ahí reforestar. Yo Sí, sí, decía, ¿qué ganancia tienen con eso? Y sobre todo que tienen una inversión porque tienen que tener un guardabosques, uno o dos, o dependiendo el área que sea, y para la cuidar la tierra zona. también. Ujú. Más que la tierra es porque eso queda ahí solo, porque la Mm, idea es que eso vuelva y se reforeste naturalmente. ajá. Entonces, pero sí tienen que tener a alguien cuidando, porque igual llega gente a intentar talar y a dañar las áreas. Sí, Entonces, sí, sí. tienen una inversión mensual. Entonces, para mí no tenía sentido el tema, pero es bastante interesante.
Sí, digamos, solucionan como un problema que tienen los constructores, por decirlo Ujú. así. Ya. Bueno, antes de continuar a profundizar más en el tema de tu profesión, me gustaría preguntarte, bueno, empezaste así y digamos, ¿cómo se vio ese ingreso a la universidad? O sea, que te iba a preguntar que por qué habías elegido esta carrera, pero Ah, ya sé ok. por qué. Sí, por ahí Entonces, empezó. Entonces, entonces por eso ahí es, empezó, pero cuando empezaste a estudiar, ¿cuáles fueron como los retos más interesantes que tuviste? Y creo que se te facilitó porque pues ya tenías experiencia de campo y eso ayuda bastante. pues ya tenía una idea, ¿cierto? Ajá. O sea, eso fue antes de iniciar a estudiar. Inclusive yo inicié a estudiar como 3 o 4 años después de estar trabajando, Ujú, después de estar dibujando. ujú. Entonces ya cuando pasé a dibujar, ya uno, ni sé por qué nos metimos al área, algo ambiental, no sé Sí, por sí, sí, qué, nos pero nos extendimos. desviamos totalmente. Sí, Sí. entonces Bueno, estabas en dibujo, o sea, exacto. sí te pasaste a dibujo, o sea que eres buena Sí, para dibujar. a mano no tanto. O sea, que a mí me Entonces, ¿esos pongan, dibujos cómo se hacen? eso se hace en un programa. Ah, Es un ok, programa como también se tal. hace digital. Sí, como que a mí me pongan a dibujar una vaquita o algo así, y no, nada. Deja una oreja más grande que la Sí, no. otra. Entonces, pero el tema de planos, Ya, del sistema hidráulico, de todo sí, todo eso pues, ya. lo manejo. Ujú, Entonces, con el señor que pasé a dibujar, duré dibujando 4 años con él. Entonces, él me enseñó desde cero. ujú. Entonces, yo siempre he sido O como sea, todo eso lo aprendiste a hacer empíricamente. Oh, empíricamente. wow. Entonces, lo que pasa es que soy como una persona como muy metódica. Trato Ujú, de establecer métodos para todo lo que hago, ok. inclusive hasta para las cosas de la casa o de Ujú, rutina, ujú, pues soy muy metódica. ujú. Entonces, se me facilita aprender por eso, porque cuando se establecen métodos es más fácil alcanzar un objetivo. Hay algo bien interesante que me surgió ahí. Mira, los métodos son importantes, pero creo o asumo que también eres disciplinada, porque una metodología sin disciplina no Sí, sirve de nada. sí, no. Entonces, ¿cómo manejas el tema de la disciplina? ¿O siempre fuiste así? ¿O cómo manejas el ocio? Porque, digamos, creo que lo que rompe la disciplina a veces es el ocio que uno, pues, le Mm. trae la vida. Pues yo creo que es como exigirse y ponerse metas. Por lo Ujú, menos yo terminé el dibujo, pues fue un proceso siempre, pues siempre uno se demora aprendiéndolo, ujú. ¿cierto? O sea, eh, porque pues es un programa muy extenso. Sí. Entonces, bueno, con el tiempo aprendí a dibujar y aprendí ya el tema de diseños de vías, de alcantarillados y todo. Bueno, duré 4 años trabajando con él. De ahí decidí estudiar ingeniería civil. Ujú. Entonces, yo desde los 17 años me salí de mi casa. Entonces, yo pagaba un arriendo, una habitación. Entonces, pedí un préstamo en el ICETES y me presenté a la universidad y pasé. Ya. Entonces, en el día trabajaba en una obra desde 7 de la mañana a 5 de la tarde. Wow. Y de ahí, y de ahí salía y entraba a estudiar de 6 a 10 de la noche, todos los días. Entonces de ahí lo que hacíamos era, porque todos los que estudiábamos de noche teníamos el mismo ritmo, yo no Sí, era pues la la única. única. Entonces salíamos a las 10 de la noche y nos íbamos para la casa de algún compañero. Entonces si era lunes, martes y miércoles uno sacaba los trabajos que se tenían que entregar en esa semana. Para la Entonces, universidad. para la Ok. universidad. Entonces, si tenía una clase el lunes y volví a tener el jueves, normalmente me dejaban trabajos en esa Ujú. semana. Entonces, esos primeros días sacábamos los trabajos de entre semana. Y los que nos iban dejando los fines de semana, como jueves, viernes o miércoles, que era para la siguiente, los dejábamos para el fin de semana. Ujú. Entonces era un ritmo bastante pesado porque era de 7 de la mañana a 5 de la tarde trabajando, de 6 a 10 de la noche estudiando. Y después de las 10 estudiábamos sacando trabajos o para parciales y todo. Y el fin de semana teníamos trabajos acumulados Ujú. para entregar los lunes, martes o miércoles. Entonces era el fin de semana también haciendo trabajos. Entonces fue un sacrificio siempre pues de 5 años, donde fue Demoraste 5 años en ese trote. O sea, 5. nunca soltaste tu trabajo. No podía, No pude. no, Felicitaciones. Sí. no podía soltarlo porque yo vivía sola. Entonces
yo pagaba arriendo, yo pagaba alimentación, pagaba servicios, la universidad, entonces no podía, o sea, de soltar algo tenía que soltar el estudio, Wow. porque no tenía responsabilidades, entonces no podía. Ya. Sí hubo muchas veces que dije que ya decía que no podía más, que tenía que ya, o sea, que estoy a punto pues de soltar, de botar la Claro, toalla porque ya, porque es algo que no te estaba retribuyendo en ese momento, o sea, sí. yo sabía que no iba a tener retribución porque pues igual todo lo que estaba haciendo era una inversión realmente. Ujú. Todo lo que estaba haciendo lo estaba invirtiendo en mi estudio. Pero sí era muy desgastante porque habían semanas donde yo dormía a diario 3 horas, 2 horas, porque por el ritmo que me tocaba antes salir a las 10, a veces duramos estudiando hasta la 1, 2 de la mañana, y al otro día a las 5, 5:30 otra vez Arrancar. levántese, arranque para ir a trabajar. Entonces, siempre había semanas que yo decía, no, no puedo más, no puedo más. Y entonces, cuando eran las vacaciones, pues yo aprovechaba, era a dormir. Era el tiempo de hibernar. El tiempo iba. Entonces era durmiendo y ya cuando arrancaba el semestre, bueno, por ahí el primer mes ya tenía como las fuerzas, ¿cierto? Como había descansado, pero ya por ahí a partir del primer mes yo siempre decía, me quedan 2 meses de estudio, me quedan 3 meses de Sí, estudio, me y quedan eso 2 meses, motivaba. de eso me motiva que cada vez me quedaba un poquito menos y que tenía era como que aguantar y Ujú. resistir, ¿cierto? Pero sí no fue fácil. Ok, ahí me surgió una pregunta que me gustaría hacerte. Ay, qué pena. Entonces con eso es que cuando su merced me decía que uno debe tener que tengo metodología pero también disciplina, entonces sí, es tener disciplina, es ser constante, es tener resiliencia. Ya, sí, esa palabra se la he escuchado mucho a Yokoi Kenji, yo no sé si lo has escuchado, el japonés que da conferencias, que es de Ah, Bogotá, sí, 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 sí. él usa mucho esa palabra. Y una pregunta muy corta, y digamos, o cómo es cómo lo ves tú, que lo viviste. Asumo que tu familia no tenía muchos recursos, Ujú. o no sé si fuiste independiente porque quisiste, pero viviendo lo que viviste y pasando lo que tuviste que pasar para poder ser profesional y tener una carrera, em, ¿por qué hay personas que no lo logran? ¿Por qué crees que hay personas que quizás no lo logran eh, y se quejan del país? Esa es una pregunta bastante complicada porque cada caso es diferente, ¿cierto? Ujú. O sea, no Porque, sé o por sea, qué. digamos, es que sí, digamos, es polémica porque, digamos, muchas personas a veces, incluido yo en algún momento lo hice, y como que le echaba la culpa al país, ¿no? Ujú. Pero es que aquí no hay oportunidades, que eso, que lo otro. Pero tú contándome esto, me dices que no importa, no importa que Colombia esté como esto, o sea, tú lo lograste. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues tú qué opinas o qué consejo le darías a alguien que a veces cree que no hay salida. Yo creo que hay que como concentrarse y tener una meta clara, o sea, Ujú. que no es fácil, no, no es fácil porque, como le digo, yo estuve muchas veces como ya diciendo, no puedo más, no puedo más, habían días que yo llegaba a mi casa literalmente a llorar, sintiendo que ya físicamente no podía Que más, no aguantaba. sí, que ya no aguantaba más, que ya decía, no, no puedo y tengo que parar aquí o no, 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 porque ¿No aplazaste ningún semestre? ninguno. Wow. Ninguno, inclusive hubo una materia que perdí en el primer semestre, perdí una materia y eso era una línea de matemáticas. Entonces eso me atrasaba, como ya el tercer semestre me atrasaba casi un semestre entero, porque esa línea me abría como 4 materias Mm, de ese otro, como el cuarto semestre, de las 6 materias del cuarto sí, me abría 4. ok. Entonces me iba a atrasar un semestre total. Entonces me tocó esos primeros semestres hacer vacacionales. Entonces ya no era solamente el semestre O sea, de las trasnochar. primeras vacaciones no pudiste hibernar. No, no pude ver.
Me tocó hacer vacacionales para nivelarme porque si no hacía eso en ese momento me iba a atrasar. Entonces por eso digo que soy muy metódica, o sea, miro qué me puede afectar lo que estoy haciendo hoy hacia el futuro. Ya. O lo que dejo de hacer hoy hacia el futuro. Entonces eso Creo que también algo para resaltar es que, y no lo sé, pero asumo que sacrificaste salida, rumbas, Ah, sí, claro. paseos, eh, todo. Ropa, modas, de todo. O sea, fue un sacrificio, sí, total. En todo sentido fue un sacrificio. ¿Valió la pena? Sí, hoy en día sí, valió la pena. Valió la pena y es una muestra clara de que sí se puede salir adelante en Colombia. Con mucho esfuerzo, sí. Con mucho sacrificio, sí. Pero sí hay forma de salir adelante. Ya. Gracias por el consejo y gracias por abrirte con esa perspectiva que yo sé que es bien polémico ese tema porque eh, y por eso me gusta conocer el trasfondo de las personas. ¿Por qué? Porque quizás habrán personas que te conocen y te conocen como ingeniera, como profesional y que estás bien, pero no saben lo que tuviste que pasar para Ujú. poder llegar ahí. Entonces, pues sí, gracias por darnos tu punto. Bueno, ahora, ¿qué es una ingeniera? ¿Qué, ¿Cuál es qué desempeña, en qué se especializa? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Para qué estudiaste, mejor dicho? En el caso mío, que es ingeniería civil, Ujú, tiene muchas ramas. O sea, porque hay ingeniero estructural, hay ingeniero hidráulico, hay ingeniero de vías, hay... El ingeniero civil es una como una profesión con muchísimas ramas. Entonces, ujú, hay forma de enfocarse en una cosa o en muchísimas cosas. Entonces, por lo menos en mi caso yo me enfoqué en el tema de costos, presupuestos, ya, seguimiento, rendimientos, análisis. Eso es lo que yo hago ujú, realmente en este momento, es como identificar como los costos, las desviaciones para optimizar procesos ujú, y asimismo reducir los costos ya, en actividades, y eso pues a futuro lo que hace es como mejorar las ganancias de una empresa, el optimizar. resultado de una empresa, o controlar los costos y las posibles pérdidas que se puedan ver, poder prever eso que va a pasar a Ujú, futuro, o sea, por lo menos ver en estos momentos cómo va una obra y decirle en año y medio, ujú, ahora le puede dar un resultado de tanto o le puede dar una pérdida de tanto, ya. y las desviaciones pueden de estar acá, esto es lo que tiene que mejorar, eso es lo que yo hago. ¿Y hasta dónde, que creo que se ve mucho en Colombia, pero hasta dónde se va el tema de como por optimizar costos, no comprometer la calidad? Ah, no, lo que pasa es que eso sí va como en cada empresa, ¿cierto? Ujú. Pues lo ideal es, o sea, sí hay que optimizar costos, pero es optimizar costos más no comprometer calidad. Y digamos, hay una medida estándar, digamos, vamos a basarnos en que voy a construir una casa y voy a hacer una columna. ¿Sí? Para esa columna hay un estándar generalizado que dice esto tiene que llevar tanto de cemento, tanto Sí. de agua, como una receta de cocina. Ah, sí, exactamente, como una receta de cocina. Ya. Pero eso interfiere muchas cosas. Entonces eso interfiere por lo menos si usted va a construir una casa, en dónde la casa está construyendo, qué tipo de suelo es. Para eso también hay que hacer un análisis de suelos. Ok. Entonces mirar como cuál es la capacidad que soporta ese suelo, porque no todos los suelos soportan lo mismo. Y bueno, y si el suelo no soporta mucho, ¿qué hay que hacer? ¿Más profundidad, más hierro, más? En parte más profundidad, pero en otras partes también no se puede construir muy alto. Ah, ok. Eso depende como cada sitio, o sea, por lo menos las alturas de los edificios va limitada mucho por el tránsito aéreo. Entonces, si por ahí Sí. pasa, sí. Entonces, si por ahí cerquita, digamos, hay una ruta de avión, una ruta de aviones o una ruta para algún aeropuerto, eso se limita.
Entonces, eso, o sea, es que la ingeniería abarca muchísimas cosas. No sabía. Entonces, por lo menos en el caso que yo le digo que yo me concentré en el tema de costos, hay gente que se concentra, hay profesiones o profesionales que se concentran en el tema de estudio de suelos. Del estudio de suelo ya depende del tipo de suelo, entonces ahí ya definen, le definen más o menos con cuánto acero tiene que hacer, cómo lo puede mejorar, cómo toda esa parte. El tema estructural ya es el tema de, entonces con la topografía y con el estudio de suelos define qué tipo de concreto, define cuánto acero. ¿Cómo qué tipo de concreto? ¿No son iguales todos? No, no son iguales. No es lo mismo construir aquí en Estados Unidos que construir en Colombia. Porque acá hay climas extremos. Entonces el concreto, por lo menos en esta temporada que hay nieve, el concreto reacciona diferente. Entonces son diseños diferentes. El concreto en Colombia está diseñado para climas cálidos. Ya. Y acá para temas fríos se debe diseñar diferente. Porque el frío estalla el concreto. Sí. Entonces la resistencia... Eso no sabía. No. Y eso es como la compañía, como cuando lo prepara, lo hace con esas características. Sí. ¿De dónde sale el cemento? ¿Sale de la piedra, creo? Sí, eso es una piedra. Pero eso es, como le digo, todo es muy relativo. Entonces, por lo menos en Colombia, trabajamos en una obra que queda en Tolú. Entonces la zona es caliente el clima, ¿cierto? Es de temperatura También alta. Lo abre. Entonces, ¿qué tocaba? Allá tocaba era el cemento, adicionarle hielo para que no se calentara. Porque mientras salía de la planta y llegaba a la obra, el cemento ya había reaccionado. Reaccionado es que o ya se endureció, ya, ¿cierto? No servía. Entonces, para poder controlar eso, se le agregaba hielo para poderlo mantener fresco. Y acá es diferente. Acá toca mantenerlo caliente porque el frío hace una reacción diferente. Entonces, eso varía. No es lo mismo. Qué interesante. Diseñar. Hielo al cemento, eso no es lo que lo voy a escuchar. Sí, al cemento no, al concreto. Sí, ya sí, preparado. Entonces, no es lo mismo diseñar en Colombia que diseñar acá. Como no es lo mismo diseñar en Villavicencio que diseñar en Medellín. Porque los suelos son diferentes. Entonces hay en unos sitios, por lo menos en Villavicencio o en Puerto Gaitán, tienen mucho óxido por el tema minero. ¿Y eso en qué influye? Influye mucho porque el concreto también tiene reacciones, el acero se puede oxidar más rápido, entonces pierde proporciones. Entonces, todo, o sea, eso es una cadena, pues. Ok. Tú, ahora que estás familiarizada como en el tema como más financiero, ¿no? Como más... Ahora, si tú quisieras estudiar contabilidad, ¿ya tienes mucho conocimiento o es totalmente aparte? No, es totalmente aparte, porque la contabilidad mira más que todo es ingresos y salidas. Y el tema fiscal, como de la DIAN y esto ya es un tema más como gerencial. Porque ya es análisis como tal, como un análisis de datos, como... Obviamente digo esto desconociendo lo que hace en específico un contador, sí. O sea, no sé qué podría ir más allá. No, pues como, sí, o sea, lo pregunto porque como me dices, pues que haces como de optimizar costos y pues los contadores también hacen como ese tipo de cosas, entonces por eso dije como lo familiaricé, ¿ya? Pero tampoco, de ninguna de las dos profesiones tampoco es que tenga mucha experiencia, pero sí te preguntaba era para ver qué opinión tenías. Si te quisieras especializar en otra área de tu carrera, ¿cuál sería como la segunda opción que hubieras escogido? Me gusta mucho el tema de suelos. Me parece que es como la mecánica de suelos, saber cómo funciona, porque pues es muy interesante saber, no es lo mismo mirar un suelo aquí o mirarlo a 2 horas de acá o mirarlo en otro departamento, no es lo mismo. Entonces, a mí me parece eso muy interesante. ¿Por qué cambia tanto de un sitio a otro? O porque un suelo resiste más que otro, o todo eso, o sea, me parece bastante interesante. Entonces yo creo que algo de mecánica de suelos me gustaría especializarme. ¿Y cómo se estudia la tierra? El barro, si hay bastante piedra, si hay poca piedra. Sí, eso pues es que influye todas las... ¿Y se hace un hueco? Sí, eso se saca. Pues no es que un hueco pues
a 7 metros, algo así, no, pero sí se hace una excavación con unos sondeos, se llama eso, unos apiques. Ya. Entonces si se saca el suelo y dependiendo de la cantidad, como el suelo que salga, se define el tipo de suelo que tiene. Y también se le hacen unos análisis al material, a ver qué tanto óxido pueda tener, o qué, muchas Muchas más cosas, cosas. sí. Sí, para eso hay que estudiar 5 años. Parece, parece que hacer una especialización ya, Ya. pues. Em, en todo este trayecto, bueno, primero te voy a hacer la pregunta de, mientras estabas estudiando, bueno, tenías que trasnochar, tenías que madrugar, tenías que dormir poco. ¿Cuál es el reto más importante que dijiste, wow, esto está fuerte y no sé si lo puedo hacer? Y si lo tuviste. ¿Qué es lo más duro que dijiste? No sé, alguna materia, eh, algo que... Sí, hubo una materia muy en específico, se llama hidrología. Fueron 2 semestres. Hidrología es de leer mucho, investigar mucho. Ya. Entonces era de hacer planos, de hacer unos análisis de las fuentes hídricas, de dependiendo qué tanto llovía, cuánto iba a subir el agua, qué tanto iba a afectar las zonas. Entonces es de investigar muchísimo. Entonces yo soy más dada como a las matemáticas. Ya. Entonces eso, las matemáticas es algo como de analizar y de sentarse Sí. y Son más precisas, ¿no? sí. En cambio, esto era de leer, de descargar información, que de la DIAN, que mirar 5 o 10 años atrás cómo se iba comportando pues las lluvias. Entonces, Ok, analizar como el clima también. exactamente, sí. Entonces, mirar si hubo inundaciones en los últimos 5 años y mirar si, pues según la proyección, si van a haber más lluvias, porque eso depende de diseñar una alcantarilla, por lo menos. Porque la idea de diseñar una alcantarilla o diseñar un puente, por lo menos, Sí. no es simplemente para que pasen los carros, sí es el objetivo principal, ¿cierto? Sí. Pero un puente se diseñará para una proyección a 25, 50 años y para eso hay que mirar cómo se ha comportado la lluvia, porque la idea no es que en 10 años haya un aguacero y entonces ya se caiga el puente o le pase el agua por encima del puente, porque el nivel del río subió. Ok, tiene que medir más o menos cuánto es la máxima altura que ha tenido y cómo se encuentra un registro de esos. Eso está todo por la página del IDEA. Todo eso está ahí, está ¿Cuánto como crecen los registrado, ríos? exacto. Ok. Pero entonces hay que venir haciendo un estudio de cómo se ha comportado en los últimos años. Entonces si ha tenido un crecimiento y proyectar ese crecimiento a los 25 años o a los 50, o dependiendo del tiempo que se esté diseñando el puente. ¿Y es usualmente mandarlo un poquito más por encima? Siempre tiene que mandarse al más tiene que mandarse por encima, mantener ese factor. Ok. Y ya siendo profesional, ¿cuál es el reto más importante que has tenido en tu carrera? Yo creo que el tema del que, por lo menos cuando entré a estudiar, hubo un reto bastante importante, fue el tema de ser mujer, de entrar a una carrera de ingeniería civil que es muy dada a que la estudien hombres. Sí. Entonces, ahorita pues ya es como más abierto. Pero pero pues en la universidad no, inclusive cuando a mí me hicieron la entrevista para entrar a estudiar, fue una de las preguntas que me hicieron, porque había escogido una carrera que la estudian hombres. ¿Ah, sí? Sí, esa fue Wow. una... ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento no era como consciente, o sea, como consciente de lo que realmente me estaban preguntando. Entonces yo decía, pues no, porque me gusta y siento que se me gustan las matemáticas, he trabajado pues en eso y me parece interesante el tema. Entonces en ese momento no lo viste así como... No lo vi como, pero sí fue, pues, no sé. Ya. ¿Y en algún trabajo te ha pasado algo similar? Mira que no, yo creo que uno se da su lugar. Entonces, y uno se da su lugar no por el tema de que si uno levanta la voz o si uno, ¿cierto? Sí. Entiendo. Sino con el tema profesional. Entonces, por lo menos donde trabajo,
los ingenieros que hay, yo soy la única ingeniera Ujú. que hay en estos momentos que, o sea, en la empresa donde trabajo se llaman líderes de proceso. Ujú. Entonces, de los líderes de proceso en los cargos de ingeniero, ¿cierto? Sí. Porque hay de recursos humanos, sociales, el tema de CST, pero en los cargos de los ingenieros, soy la única mujer que está a cargo de un proceso. Ya. De, y es un tema que se da como dándose uno a conocer profesionalmente. Bueno, no sé si tú estás mucho en campo, si vas mucho como a las obras y eso, o No, 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 muy estoy poco. netamente Mm, Porque, administrativa. ok, porque, digamos, la construcción es como un ambiente pesado, ¿no? Ujú, Los mm, maestros, los que están en campo pues es como un poquito lo que tú dices, como un poquito de machismo. ujú, No, no en todos, pero sí se ve. Y bueno, lo sé porque yo trabajé en construcción cuando tenía como 16 años, 15 16 años yo trabajé en construcción. Duro, duro trabajar en construcción. sí. Y entonces pues sí ve uno como esto, porque generalmente son personas que no tienen mucho estudio, ¿sí? Ujú. Entonces sí son un poquito bruscos con las mujeres, eh, guaches. Entonces ahora que mencionas eso de lo de tu carrera se me vino, pues entonces como es si estás en una obra, Sí, ¿no? no, no, Como, acá en esta donde estoy ahorita, no. Soy netamente administrativa, pero pues cuando estuve estudiando sí, sí estuve en obra mucho tiempo. Pues creo y que una ahí, ventaja que yo tuve, o sea, del hecho de trabajar y estudiar sí fue muy pesado, ¿cierto? sí, Llega a un punto donde ya no quería más, pero cuando terminé de estudiar fue un beneficio muy grande para mí, no ujú, solo por el hecho de haber pagado la universidad y poder sostenerme, sino por la experiencia con la que salí. Entonces, no es lo mismo uno salir de una universidad 5 años con cero experiencia, a salir claro. unos 5 años de la universidad con 5 años de pronto no como ingeniera, pero sí conociendo los procesos de construcción, de hacer actas, de pagar proveedores, de todo. Entonces, fue una ayuda muy grande. Cuando saliste de la universidad, tenías quizás como, no sé si ya tenías personas a cargo antes de salir de la universidad, Sí, ya. ya tenías personas a cargo. Ujú. O sea, cuando no tuviste como ese brinco de trabajo, pero ahora soy la jefe. Ah, no, no, no. Ya manejabas personas. Sí. Porque eso es lo que usualmente incomoda, molesta a veces a las personas y genera conflicto. Ujú, Como pues usted trabajaba igual a mí, ahora que me va a mandar, ¿sí? ujú. Y se ve, no viviste eso. No, no lo viví. Y de todas maneras, siempre he pensado que hay alguien que va a saber más que uno, siempre. Ujú, Y pienso que todas las opiniones hay que tenerlas en cuenta, o sea, por lo menos escucharlas, ujú, ¿cierto? Entonces, de eso aprendí mucho de los maestros, aunque suene irónico, o sea, porque uno puede aprender mucho en la universidad de diseños, de ujú, controlar calidad, de todo, pero la experiencia de campo, una experiencia que puede tener un maestro, yo creo que eso no se lo enseñan a uno nunca en la ujú, universidad, nunca. Entonces, en el tiempo que trabajé, aprendí mucho de ellos, ujú, mucho, en el tema de que por lo menos cómo organizaban sus cuadrillas, cómo medían, cómo eran los rendimientos, ujú. cómo les aprendí muchísimo. Y hoy en día, por lo menos, los encargados de obra que están allá tienen muchísima experiencia y pueden mirar entonces un terreno, cómo moverlo, si sirve, si se tienen que profundizar más, como qué tipo de materiales, la experiencia que tiene la gente de campo Sí. es increíble. Recuerdo un maestro que me decía una vez, ¿no? Molesto, porque el ingeniero era muy joven. Y pues él decía, es que yo llevo 25 años en esto, él nunca ha cogido un cemento, porque era alguien que había salido de la universidad. Entonces por eso te digo que se generan estos choques cuando el ingeniero es nuevo, llega y,
y el maestro, y en resumidas cuentas, sí sabe más, Sí, claro, uf, sabe toda una más, vida. pero entonces se generaban estos choques, por eso me dio curiosidad sobre si habías tenido que pasar esto, pero pues como ya llevabas una trayectoria. Pero igual de todas maneras, así, recién salí de la universidad, sí, ya salí con el título, ¿cierto? Pero pues antes yo ya estaba a cargo de obras, Ujú, no como ingeniero residente porque no tenía el título, pero sí estaba a cargo de una obra. ujú, Entonces, pero no sé, siempre como busqué la opinión de ellos, ok, siempre busqué apoyarme en ellos porque ellos eran los que, pues, o sea, tenían mucha más experiencia en ese momento. Yo creo que ahora, inclusive, yo puedo salir en estos momentos a campo y no es lo mismo construir una villa olímpica que estabilizar unos taludes. O no es lo ya, mismo hacer un alcantarillado que ir a mover volúmenes de material en masa ujú, o instalar unos granulares. Entonces, cierto, creo que todo se aprende ya, y creo que a todos hay que escuchar. Entonces, eso me sirvió mucho mientras trabajé estando en la universidad, que los escuchaba mucho. Siempre les decía, no sé, les decía, yo creo que esto se debe hacer así, pero ¿ustedes qué piensan? Díganme, ya, ¿ustedes qué estaba piensan? abierto. Claro. Entonces siempre fue como un tema de apoyo, ¿cierto? Ujú, Como de apoyo a sacar la obra adelante, a sacar el ujú, proyecto adelante. Entonces, siempre trato de hacerlo así, inclusive con ahorita donde estoy, con los auxiliares que tengo, porque tengo unos auxiliares que me apoyan en la oficina. ujú. Yo siempre a ellos les digo, yo pienso que hay que hacerlo así y así, así, pero ustedes qué piensan, díganme ustedes cómo creen que se debe hacer y ya dependiendo de lo que hablemos, tomamos, Eso. tomamos o tomo la Tomas decisión la decisión. de cómo hacerlo, pero siempre escuchando porque pues dos cabezas piensan más que una. ¿Y te ha pasado que, bueno, tú tienes como la autoridad de tomar la decisión, tienes la responsabilidad de tomar la decisión, eh, pero lo que tú piensas no es por ahí? ¿Has tomado el consejo de estas personas que me dices y has cambiado tu plan o tu toma de decisión? Sí, sí, claro, porque ¿Y como le digo, o sea, cómo evalúas? Porque me imagino que no es solo como que porque me dijo y ya, ¿no? ¿Cómo, no, no, cómo claro, lo respalda? uno trae ya una experiencia detrás, o Ujú, sea, ya trae uno una experiencia de cómo se ha hecho y cómo se debe hacer. De pronto hay una persona que diga, no sé, hagámoslo de esta manera y uno dice, sí, o sea, al final vamos a llegar al mismo punto, pero se puede hacer más rápido, se puede ujú, establecer nuevas metodologías. Adicional, todo cambia, ¿cierto? O sea, por más de que uno haga un proceso las mismas veces, todo cambia. ujú, Entonces, hay que adaptarse a los cambios. ya, Entonces, y adaptarse a los cambios es también escuchar a las demás personas entonces, que piensan, porque, pues porque traen ideas nuevas, ¿cierto? Porque, pues no quiere decir que porque yo esté a cargo de un proceso o un liderazgo de un proceso, se tenga que hacer como yo diga y como yo pienso y así es y ujú, punto. No, pues por eso también hay auxiliares, no solamente hay para que sean máquinas, pues escribiendo, haciendo caso, sino hay que motivarlos a sí, pensar. Entonces, qué, no sé. qué chévere. Digamos, ahora, en el caso hipotético de que te contratara una persona externa, digamos, yo voy a construir mi casa, yo tengo conocimientos de construcción y necesito un ingeniero para que me certifique, ¿no? La Ujú, obra. Ok. Pero yo quiero optimizar y no le quiero meter las cantidades que requiere ujú. de cemento, de hierro, de por ahorrar. ¿Qué harías en esa posición? No meterme en un proyecto de eso, porque uno sí puede escuchar a los demás y querer, pero hay cosas claras que no se deben hacer. Ujú. Y como le digo, pues ya uno trae una experiencia detrás, ¿cierto? Entonces, la firma de unos planos o certificar un diseño, un edificio, una casa o lo Si que se sea, cae, tú eres la ujú, responsable. legalmente, pues, o sea, uno está poniendo la fe de que está bien hecho. Ya, Entonces, ya si una persona quiere optimizar o algo, pues no, hágalo o busque una persona que, pues, si se atreve a firmárselo. ya.
Entonces, por eso digo que escuchar a los demás no quiere decir que se tenga que hacer así. Ujú. Es simplemente escucharlos. Ya. Em, ¿Cuál fue el consejo? Me dices que tuviste pues así como mentores que Ujú. te enseñaron. ¿Cuál es el consejo que te hayan dado o algo, alguna vivencia que más valores o que te haya ayudado más en la vida que al día de hoy la recuerdes claramente? Puedo decir algo como una vivencia, pues, ¿cierto? Sí. Yo creo que uno de todas las personas aprende Ujú, algo y más como los mentores que me enseñaron, ¿cierto? Los ujú, maestros que tuve, aprendí muchas cosas de ellos, pero creo que algo que hay que tener muy claro para poder aprender es que uno tiene que ser muy constante y sobre todo creo que ser como muy agradecido. Entonces, por lo menos tuve una experiencia con un señor allá donde trabajo ahora. Yo ya entré siendo auxiliar de él. ujú, Entonces a mí me tenían unas tareas como muy específicas, ¿cierto? ujú, Haciendo como auxiliar. Pero yo quería escalar y para escalar necesitaba aprender. Porque sí, yo entré a la empresa ya con una experiencia, pero con una experiencia en campo, no en sí, oficina. Y yo entré fue a oficina. Entonces, para poder aprender de él, entonces lo que yo hacía era en las actividades que me dejaban a mí para hacer, lo que fuera, pues, o sea, lo que él me enseñaba, lo hacía y trataba de hacerlo lo más rápido posible y hacerlo bien, obviamente, ujú, para poderlo, para tratar de tener tiempo libre para ya poder coger otras cosas, o sea, ujú, entonces yo ya empecé a apoyarlo a ese ingeniero, entonces ya con cosas contables, con cosas de proveedores, con cosas, pero para hacer eso tuve que como sacrificar tiempo, más ujú, tiempo de lo que yo trabajaba para poder liberarme de las cosas que me estaba haciendo, me, que, me, que me ponía a hacer, podérselas entregar bien y que me quedara tiempo para aprender más cosas. sí, Entonces, por lo menos él era uno de los que nosotros entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana. Es lo que se trabaja en una hora, ¿cierto? En sí. Colombia. A las 7 de la mañana se entraba, pero él se iba a las 5 de la mañana, pues porque ya era una persona de edad y ya él quería irse a las 5 de la mañana. Yo me iba con él a las 5 de la mañana. Sin que te lo pidieran. No, sin que me lo pidiera, ni pago de horas extras, ni nada. Me iba a las 5 de la mañana con él Wow. para sentarme con él de 5 a 7, ayudarle en lo que él hacía fuera de mis actividades. Yo empezaba con mis actividades a las 7 de la mañana, pero de 5 a 7 era ayudarle a lo que él necesitara, que él hacía, que no me tenía a mí responsable de Sí, eso. sí. Y entonces eran todos los días a las 5 de la mañana arrancábamos, entonces ya que, bueno, ya son cosas como contables y Sí, sí. eso, entonces, y así fue que fui aprendiendo. Ya. No fue como que alguien se sentara a decirme, hágalo así, muévalo Mm. así, o Y él te súmelo acá. preguntaba por qué lo hacías. Nada, él sabía porque Él era. sabía. Entonces, y era una persona que no era como celosa con el Ujú. conocimiento, entonces me enseñó muchísimo. Entonces, me acuerdo tanto que una vez nos fuimos a las 5 de la mañana para la hora. Teníamos que, él tenía que entregar un trabajo y se nos fue la luz y el internet. Llegamos Mm. allá como a las 5:30, casi 6, y quedamos parados sin luz y sin internet y sin nada. Y yo decía, no, perder la madrugada, hoy perder esta madrugada, no olvides. Entonces era con el celular, alumbrando con el celular y le compartí internet al computador de él. Y yo, no, sigamos porque no va a perder la madrugada, puedes venirme a las 5 aquí a que se fue la luz y no aprovechar esta horita de aprendizaje. Yo no lo miraba como trabajo, lo Sí. miraba de aprendizaje. Entonces Wow. por eso digo que es ser uno constante, Mm. de persistir en las cosas. ¿Y qué día estuvimos hablando de algo similar? ¿Te acuerdas que Sí. Mm, de que este tipo de Bay pedía que lo dejaran trabajar mm, gratis? ujú. Y ahora que me estás mencionando esto. Entonces, no es simplemente, o sea, no es como irse uno a regalar, sino mirar uno lo que aprende. Y no es tanto, o sea, y no precisamente tiene que ser que uno se vaya a decir, déjeme hacer todo un turno gratis, que yo vengo aquí y se lo hago. No es, si uno quiere aprender, es esforzarse, es Sí. poner un poquito más.
Porque de pronto hay gente que sí le queda, tiene la facilidad, ¿cierto? Que de pronto tiene los contactos de ingresar a una empresa grande, Sí. de que le tengan como la paciencia, pues, de que le expliquen y eso, pero pues en mi caso yo no tenía eso. Ujú. Yo tenía que todo con esfuerzo ganármelo. Y fue Dice, así. dijo un invitado que tuve en el podcast pasado que salió la semana pasada y él también me decía eso, él también les dieron la confianza de, pero fue con restaurantes, Ujú, que ellos los trabajaran, los estuvieran ahí y todo. Y entonces él decía algo que se me quedó muy grabado, fue esto, siempre nosotros dábamos la milla extra, ujú, siempre dábamos una milla extra si no nos pagaran ni nada. Y ya van varias personas y se escucha mucho, entonces cuando el río suena, piedras lleva. ujú. Es algo que creo que entonces debemos pues poner en práctica si queremos hacer algo más. Sí. Y gracias, gracias por compartirlo. Em, bueno, yo creo que tenemos que ir a hacer la carne que vamos a preparar Sí. hoy. Porque ya está haciendo Ya está hambre. haciendo hambre. Nada, muchas gracias por hablar así. Yo siento que tú no eres como de tantas palabras, No. pero creo que hablamos súper chévere. Bueno, todas las entrevistas que he tenido me han encantado porque siempre aprendo algo. Y hoy me dejaste a mí un aprendizaje. Espero para las personas que vean este video que también tengan algún aprendizaje. Y pues nada, ¿qué consejo le darías a alguien que esté estudiando y trabajando? Que hay que ser persistente y que por más de que uno quiera botar la toalla o sentir o que ya uno sienta que no puede más, hay que descansar. Hay que descansar no para parar, sino descansar para tomar alientos y Para seguir. arrancar. Ujú. Y yo creo en Dios, ¿cierto? O sea, yo Ok. creo en un ser divino, en un ser supremo que está sobre nosotros, que guía nuestras vidas y en ese momento y pues ahora, pero pues en ese momento que fue como tan duro, me apoyé mucho, mucho en Dios. Entonces, los días que yo llegaba a la casa y que sentía que no podía más, que yo lloraba literalmente en mi cama, le decía a Dios, dame fuerzas porque ya sí, ya no podía más, yo sentía Ujú. que ya no daba más. Entonces, en lo que crean, sea en Dios, sea en los astros, sea en un Póngale ser fe. supremo, lo que sea, ponerle fe, ponerle fe de que sí se puede y seguir, siempre ser constante y no botar la toalla por más duro que sea. Seguir adelante. Si es una meta que se tiene clara y que eso es a beneficio, o sea, que ¿Tú apuntabas tus metas o lo tenías en tu no cabeza? los tenía en mi cabeza, tenía Ya. muy claro qué quería. Ujú. Entonces, Vale, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta entrevista y espero te haya aportado mucho valor como seguramente lo hizo conmigo. Si te gustó este contenido, por favor regálame un like, me ayudaría mucho y no olvides seguirme en Instagram como Jairo Hernández-93. Dale suscribirte en YouTube y activa la campanita. Déjame un comentario para saber tu opinión sobre esta entrevista y así poder seguir mejorando nuestro contenido. Te veo en el próximo video.